Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Efesios. Lección número 13. Haciendo la paz. El texto para memorizar: Efesios 6, 16, 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda que la epístola a los Efesios fue redactada por Pablo en prisión. Estando en prisión, el gran apóstol misionero imagina al pueblo de Dios como un gran ejército. Imagina a la iglesia vestida de la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra armadura proviene del griego panoplia. Este término significa literalmente una armadura completa. Todas las armas. Una armadura completa de pies a cabeza. El griego panoplia es un término que simbólicamente se refiere a las ayudas espirituales provistas por Dios para vencer las batallas contra el diablo. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército enfrente en el campo de batalla las fuerzas de Satanás y salga victorioso. Al enumerar y describir la armadura de Dios como elementos individuales, hablamos de 6 elementos básicos de la armadura de Dios. Primero, cinturón. Segundo, coraza. Tercero, sandalias. Cuarto, escudo. Quinto, casco. Y sexto, espada. Pero el apóstol Pablo no quiere representar a un guerrero solitario, sino a todo un ejército. Pablo habla de un ejército ya que habla en forma plural. Veamos algunos ejemplos. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Efesios 6:10. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Efesios 6:11. Y un último ejemplo: estad pues firmes. Efesios 6:14. De hecho, todos o la mayoría de los verbos que Pablo usa para dirigirse a la iglesia están en forma plural.
por su uso del plural, entonces Pablo pinta ante nuestros ojos el glorioso ejército de Dios de valientes soldados totalmente equipados para su misión. ¿Sabes cuál es la misión de este ejército? La misión es proclamar el Evangelio. Los soldados de Dios están blindados y listos para proclamar al universo un mensaje divino. El mensaje es que Dios trae paz al universo, paz a la gente en la tierra, paz a las naciones, paz a las comunidades y paz a las familias. ¿Cómo logrará Dios traer paz plena al universo? Dios trajo paz al revelar al universo dos cosas. Primero, su amor. Segundo, su justicia en la cruz. Al revelar Dios su amor y su justicia en la cruz, Dios ganó la batalla cósmica contra sus acusadores, contra sus enemigos, contra los poderes celestiales de maldad. Dios pone a la disposición de la humanidad la victoria lograda por Jesús en la cruz. Cuando las personas aceptan lo que el Señor Jesús logró en la cruz, Dios los bendice gozosamente con la justicia de Cristo. Es esta justicia, la de Cristo y el amor de Dios, lo que trae paz entre los seres humanos y Dios. Es esta paz la que debemos proclamar los creyentes. Es la verdadera paz que procede de Dios. En este video y en sus diferentes secciones veremos que debido a que los cristianos han experimentado esta paz en sus vidas individuales, en sus familias, en sus comunidades y en la iglesia, ahora pueden proclamarla a toda la humanidad, de hecho, a todo el universo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la iglesia, un ejército unificado. Segundo, cinturón y coraza. Tercero, sandalias, la iglesia hace la paz. Cuarto, escudo, casco y espada. Quinto, practiquemos la oración del campo de batalla. La iglesia, un ejército unificado. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo señala que la iglesia participa de una guerra contra las fuerzas del mal. Pablo en Efesios 6
del versículo del 10 al 20 describe que esta guerra espiritual es principalmente colectiva de la iglesia contra el mal, contra las fuerzas de Satanás. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de dos factores principalmente. El primer factor, la cooperación de los soldados de cada unidad militar. Y el segundo factor, el apoyo mutuo en el fragor de la batalla. La victoria de la iglesia también depende de estos dos mismos factores. Cooperación y apoyo mutuo. El individualismo en la batalla los condenaba a la derrota. El apóstol Pablo presenta dos ideas muy importantes en Efesios capítulo 6. La primera idea, su concepto militar, donde habla de cooperación y apoyo mutuo como elementos que conducen a la victoria de la iglesia contra el mal. Y la segunda idea, Pablo habla de la iglesia como un ejército unificado y no como individuos aislados. Hay razones importantes para apoyar actualmente esas dos ideas del apóstol Pablo. Algunas razones serían las siguientes. Primero, Efesios capítulo 6 es el punto culminante de la carta del apóstol Pablo. Aquí se habla de la iglesia como un ejército unificado. Pablo no concluye su carta con la imagen de un guerrero cristiano solitario aislado que lucha contra los enemigos de las tinieblas. La segunda razón, en Efesios capítulo 6, Pablo destaca la iglesia como un ejército unificado, ya que el apóstol habla de la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos los santos. Y tercero, otra razón que apoya las ideas del apóstol Pablo es que en su carta a los Efesios Pablo habla que los poderes del mal se enfrentan con la iglesia, no con el creyente individualmente, como se ve reflejado en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y a las potestades de los cielos. Por las anteriores razones, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, no describe a un guerrero solitario que se enfrenta al mal, sino se describe ahí a una iglesia como un ejército unificado dirigido por Jesús. Pablo nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unificado avanzar en la batalla en forma vigorosa y unida. La metáfora más indicada para la iglesia del tiempo del fin es la iglesia como el ejército del Dios viviente. Dado que nos acercamos al día malo y estamos en las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios, ni estar confundidos con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo.
Cinturón y coraza. Efesios 6:14. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. ¿Cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? Pablo imagina a los creyentes colocándose una armadura completa que les proteja de pies a cabeza. El apóstol Pablo hace la advertencia de una batalla intensa y hace un llamado final a permanecer firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Es decir, Pablo habla que la iglesia del tiempo del fin debe estar en continua acción, en continua batalla contra el mal. Y para pelear esa batalla, Pablo describe algunas acciones a tener en cuenta. Primero, la acción de ceñirse con el cinturón. Y segundo, la acción de ponerse la coraza de justicia. En cuanto a la acción de ceñirse con el cinturón, podemos decir lo siguiente. El verbo ceñir proviene del griego perizon numi. Significa fajar todo alrededor. Las prendas antiguas y holgadas o grandes debían atarse o fijarse a la cintura antes de la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como de un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero con las placas decorativas y la hebilla. Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal que juntas formaban un delantal, que se usaba como una insignia de rango para los efectos visuales. El cinturón cumplía dos funciones esenciales. La primera, atar las prendas. Y la segunda, mantener los otros elementos de la vestimenta en su lugar. El texto dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Primero, la verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios. Segundo, la verdad de la cual se habla aquí es la verdad de Dios abrigada en el corazón, que se ha arraigado y que mueve la vida del creyente. Y tercero, esta verdad tiene un impacto transformador en la vida de cada cristiano. En esta guerra espiritual debemos vestirnos de la verdad de Dios,
vivir y usar este don divino. Nosotros no poseemos la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios nos posee a cada uno de nosotros y nos protege. Ahora, en cuanto a la acción de ponerse la coraza de justicia, al igual que el cinturón de la verdad, la coraza de justicia también es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Dios en su papel como guerrero divino, como lo expresa el profeta Isaías capítulo 59. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. La palabra coraza proviene del griego toras. Significa pecho, coraza. ¿Sabes de cuántas partes se compone una coraza? Una coraza antigua de un soldado romano tenía dos partes. Primero, una para el pecho llamada peto. Y segundo, una parte para la espalda llamada espaldar. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaban confeccionadas de las siguientes formas. Primero, habían corazas de cota de malla. Consistían en pequeños anillos de hierro entrelazados. Segundo, habían corazas de escamas. Consistían en pequeñas escamas superpuestas de bronce o de hierro. Y tercero, habían corazas de bandas de hierro superpuestas unidas entre sí. Este chaleco o coraza antibalas o peto protegía a los órganos vitales de golpes y estocadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes debemos experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. Así como la coraza protegía el corazón físico del soldado, la justicia de Dios conserva la vida del creyente y protege los órganos vitales de su vida espiritual. Sandalias. La iglesia hace la paz. Efesios 6:15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Un soldado romano que se preparaba para la batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares. Las sandalias de ese tiempo eran una suela de varias capas prensada con varios clavos de hierro, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firmes. Además de la suela, las sandalias poseían unas tiras de cuero, las cuales se ataban en el centro del pie y en la parte superior del tobillo. Pablo explica este calzado militar con vocabulario de Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El profeta Isaías se refiere al momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla del Señor a favor de su pueblo y ahora reina la paz. Es decir, después de obtener la victoria en la batalla, llega la paz. El apóstol Pablo recalca la paz en la carta a los Efesios. Un detalle interesante es el uso que hace Pablo del lenguaje militar o bélico cuando realmente está interesado es en la paz. Pablo celebra la paz como la obra de Cristo. Veamos algunos ejemplos que aparecen en la carta a los Efesios. Él es nuestra paz. Haciendo la paz. Anunció las buenas nuevas de paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Evangelio de la paz. Paz sea a los hermanos. En todos estos versículos de Efesios 6 vemos cómo Pablo celebra la paz que se logra a través de Cristo. El apóstol resalta la necesidad de mantener viva la historia evangélica del rescate realizado por Cristo y de mantener viva su obra creadora de paz. Para mantener viva esta historia evangélica, Pablo celebra la victoria pasada de Cristo y mira hacia el grito de victoria futura para todos los creyentes que se calzan y están listos en la batalla. Pablo ve al ejército de Cristo, es decir, a la iglesia del tiempo del fin, como el mensajero de Isaías 52:7. Todos los creyentes calzados proclamando dos cosas. Primero, proclamando la victoria de Cristo en la cruz. Y segundo, proclamando el Evangelio de paz. Pablo desea que los creyentes no seamos combativos en nuestras relaciones con los demás miembros de la iglesia.
Pablo enfatiza sobre la unidad del ejército de Dios para alcanzar la victoria final sobre el poder del mal. Para mantener esta unidad, debemos tratarnos los unos con los otros con palabras edificantes y benignas. La Iglesia debe hacer la paz, empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas como es la humildad, la paciencia, el perdón. Y la Iglesia debe hacer la paz empleando las prácticas cristianas como son la oración, el estudio de las Sagradas Escrituras, y la testificación. Estas prácticas y las virtudes cristianas son elementos estratégicos del ejército de Dios y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo y alcanzar la gran victoria final. Escudo, casco y espada. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los creyentes, como combatientes en el gran conflicto, debemos comprender lo que significa y simboliza el escudo, el casco y la espada del Espíritu. El escudo. ¿Sabes de qué material eran los escudos romanos y qué tamaño tenían? El escudo era grande, hecho de madera y recubierto de cuero. Sus medidas aproximadas eran de 1.2 metros de largo por 0.60 metros de ancho. Suficientemente grandes para cubrir el cuerpo del soldado. El escudo al que se refiere Pablo es el gran escudo rectangular de un legionario romano, con sus bordes curvos hacia adentro para protegerse de los ataques laterales. Cuando se mojaban en agua, los escudos podían apagar dardos encendidos, extinguir flechas sumergidas en brea y prendidas en fuego. La descripción que hace Pablo del escudo de la fe refleja una enseñanza muy importante. El uso del escudo en el Antiguo Testamento como símbolo de Dios que protege a su pueblo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo:
No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabes qué es empuñar el escudo de la fe? Empuñar el escudo de la fe es entrar en la batalla cósmica confiando en Dios. Es creer que Dios pelea en favor de los creyentes. Es estar seguros de que Dios nos provee las mejores armas espirituales. Es creer que la gran victoria está asegurada. El casco. Los cascos de batalla romanos estaban confeccionados en su mayoría de hierro. Al cuenco que protegía la cabeza se le añadía las siguientes partes. Primero, una placa en la parte posterior para proteger el cuello y las orejas. Segundo, un arco para las cejas. Y tercero, unas placas con bisagras para proteger las mejillas. ¿Sabes qué simboliza y qué significa para los creyentes ponerse el casco de la salvación? Dada la protección esencial que brindaban los cascos, en este caso el casco de la salvación, primero simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Y segundo, significa rechazar el temor a los poderes espirituales y confiar plenamente en el poder supremo de Cristo. La cabeza, sede de la inteligencia y de la voluntad, es una parte sumamente vital que necesita especial protección en el campo de batalla. La espada del Espíritu. El elemento final de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes cómo eran las espadas usadas por los soldados romanos? Pablo se refiere a las espadas cortas de 2 filos del legionario romano. La táctica habitual en batalla era lanzar 2 jabalinas y luego desvainar la espada y atacar, empleando la espada corta en un movimiento de empuje. La espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido de que la provee el Espíritu Santo. La espada del Espíritu es un arma identificada como la palabra de Dios. Pablo da un paso al frente como general y lanza un llamado a la acción en el campo de batalla. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma principal en la batalla contra el mal.
palabra de Dios entonces se refiere a las amplias promesas del Evangelio que encontramos en la Biblia. Practiquemos la oración del campo de batalla. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua primero, por todos los santos, por él mismo como embajador en prisión. Este llamado o exhortación a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares usadas por el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué la exhortación a orar es una extensión de las imágenes militares? Orar se puede considerar una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, tenemos la exhortación del profeta Jaziel al rey Josafat, el cual el rey lleva a todo Judá y a los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorarlo antes de salir a la guerra. Vimos que los elementos de la armadura de Dios son los siguientes. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies calzados del Evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. La oración del apóstol Pablo contiene dos pedidos. El primero, Pablo pide a los destinatarios que participen de una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. Si la Iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesitará practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu. Segundo, Pablo pide por sí mismo: y oren también por mí.
Pablo pide oración por sí mismo para que Dios le conceda. Primero, el mensaje correcto para que me sea dada palabra. Segundo, el momento oportuno al abrir mi boca. Y tercero, que pueda pronunciarlo de manera correcta, con denuedo. Pablo necesita que Dios le conceda todo lo anterior para abordar un tema sumamente importante: el tema del misterio del Evangelio. Esta última frase, el misterio del Evangelio, se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto a los judíos, para crear una nueva humanidad y como una señal del plan general de reunir en Cristo todas las cosas. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.